todos, mi nombre es Luz Estela González, soy nefróloga pediatra, trabajo en la Fundación Cardioinfantil, en la Clínica Los Cobos y soy docente de la Universidad del Bosque, la Universidad del Rosario, la Universidad de La Sabana y la FUCS. Hoy vengo a traerles la conferencia titulada Microangiopatías trombóticas, visión desde la nefrología pediátrica. Esta es la tabla de contenido, vamos a ver el objetivo de la conferencia, la introducción, definición, los síndromes de microangiopatía trombótica, el abordaje del manejo de las MAT en pediatría y las conclusiones. Entonces, vamos con el objetivo. Es establecer los diferentes escenarios clínicos y los diagnósticos diferenciales de la MAT en niños a la luz de las nuevas clasificaciones. Entrando ya en materia, vamos a ver que los síndromes de microangiopatía trombótica son extremadamente diversos. Pueden ser hereditarios o adquiridos, afectan niños y adultos y el inicio puede ser repentino o gradual. Las MAT están unidas por características clínicas y patológicas comunes que las definen. Entonces, definamos MAT. La definición está basada en una descripción patológica que refleja las anomalías en la pared de arteriolas y capilares que producen trombosis microvascular. Así las cosas, tenemos que pensar en el glicocáliz, que es el recubrimiento que tienen todas las paredes de las arteriolas y capilares y que tiene unos mecanismos de compensación al edema, a la lesión, que en estas entidades se van a perder por completo. La presentación clínica está dada por anemia hemolítica microangiopática, MAHA, trombocitopenia y diversos grados de daño orgánico. La lesión renal aguda es una característica prominente común debido a la obstrucción de la circulación glomerular y secundaria al daño endotelial y a la oclusión que se produce en estas entidades. Entonces, si tenemos a MAHA como un hallazgo importante en las microangiopatías trombóticas, tenemos que definirla como un término descriptivo para la hemólisis no inmune que resulta de la fragmentación intravascular de los glóbulos rojos y la presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférico. En la gráfica vemos las células en casco que son patognomónicas de la presencia de esquistocitos por la fragmentación de los eritrocitos. Los datos de laboratorio característicos en MAHA son el CUMS, es negativo en la mayoría de los casos, no así en todos en la edad pediátrica. Hay aumento de la deshidrogenasa láctica, aumento de la bilirrubina indirecta y la aptoglobina es baja. Insisto, más adelante vamos a ahondar en alguna entidad en la edad pediátrica que puede producir CUMS y es positivo y es en el síndrome hemolítico urémico asociado a Streptococcus pneumoniae. Entonces, hablemos de los síndromes de microangiopatía trombótica. Los síndromes han sido reclasificados por décadas y hemos partido de clasificaciones históricas que están basadas básicamente en los hallazgos clínicos. No obstante, las clasificaciones actuales están basadas en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos. Así las cosas, pudiendo unir las clasificaciones históricas con las clasificaciones actuales, podremos sacar algunos elementos que son fundamentales para poder diagnosticar, clasificar y empezar el tratamiento de estas entidades de manera adecuada. Empezamos entonces con las clasificaciones históricas que se han manejado más o menos desde hace 10, 12 años. Esto era lo que teníamos como clásico en las microangiopatías trombóticas, una MAHA con trombocitopenia menor de 150.000 plaquetas, el CUMS negativo, aumento de la LDH y aptoglobina baja. Entonces, aparecen tres órganos diana que son importantísimos para clasificarlas, que son sistema nervioso central, riñón e intestino. Y tenemos como herramienta fundamental el ADAMS 13, que es una
metaloproteasa que cliva los multímeros de von Willebrand y va a prevenir los fenómenos trombóticos de la microcirculación. Además, tenemos la confirmación de la toxina de Chiga por varias pruebas diagnósticas como son los coprocultivos y hoy por el Filarraib. Así, teniendo un resultado de Adams 13 menor del 5% con compromiso del sistema nervioso central, tendremos más probablemente una PTT. Paciente con lesión renal aguda, preferentemente que tenga un Adams 13 mayor del 5% a 10%, probablemente estaremos ante un hemolítico urémico atípico o ante unas MAT secundarias. Paciente que tengan una diarrea enteroinvasiva y que tengan una prueba de toxina de Chiga positiva, tendremos que clasificarlos más probablemente como un CHU-STEC. Ahora pasemos a las clasificaciones actuales. Esta es una reciente publicación que divide en 4 cuadrantes todas las entidades que pueden asociarse hoy a MAT. Pasemos entonces al primer cuadrante a la izquierda, en donde están referenciadas todas las alteraciones de las mutaciones asociadas a las proteínas reguladoras del complemento. Están las mutaciones asociadas a Adams 13 que van a presentar una PTT congénita. Están los defectos asociados a la cianocobalamina y las mutaciones asociadas a la diacilglicerol quinasa. Arriba a la derecha están las MAT primarias adquiridas, en donde están representados los anticuerpos anti-Adams 13 y los anticuerpos antifactor H. Abajo a la izquierda tenemos toda esta cantidad de entidades que pueden asociarse a las MAT secundarias, en donde van a estar el embarazo, los pacientes trasplantados de órgano sólido o trasplantes de médula ósea, están las glomerulopatías, están las MAT asociadas a medicamentos, están las MAT asociadas a enfermedades autoinmunes y las asociadas a malignidad. Aquí debo aclarar que este grupo de entidades las vamos a tratar menos en esta conferencia, dado que mi propósito es hablar preferentemente de las entidades pediátricas. Y abajo a la derecha tenemos entonces las MAT asociadas a infecciones, en donde está el CHU-STEC, el CHU por neumococo y asociadas a otras infecciones como podría estar el HIV, la malaria, el COVID y otras entidades recientemente descritas con MAT. Bien. Para efectos de la conferencia he querido hacer esta representación gráfica para que la recordemos de las 4 entidades o grupos que hemos visto en la diapositiva anterior. MAT primaria hereditaria, MAT primaria adquirida, MAT secundaria y MAT asociada a infecciones. Bien, entonces vamos a empezar con las MAT primarias hereditarias. Estas son el prototipo de la enfermedad como consecuencia de la disregulación de la vía alterna del complemento. Aquí vamos a encontrar las mutaciones asociadas al factor H, a MPC, al factor I, a C3, a trombomodulina y al factor B. Están las mutaciones en Adams 13 asociadas a la PTT congénita, las mutaciones en el gen MAC que se asocian a deficiencia de cianocobalamina y las mutaciones de KG. Entonces miremos primero las mutaciones en las proteínas relacionadas con el control del complemento que se asocian a hemolítico urémico atípico. La presentación inicial típicamente es en la infancia, también puede estar presente en adultos. Hay un gatillo disparador que en general es una infección, la lesión renal es frecuente, los pacientes heterocigotos suelen ser sintomáticos y hay antecedentes familiares que siempre debemos preguntar. Segundo grupo, la deficiencia de Adams 13. También la presentación inicial es típicamente en la infancia y también puede estar en adultos. La lesión renal aquí es poco común y en PTT puede darse más el compromiso neurológico. Los pacientes en heterocigosis son generalmente asintomáticos. El término de hemolítico urémico atípico focaliza las microangiopatías trombóticas hoy mediadas por el complemento, pero describe a todos los pacientes con MAT que no tienen deficiencia grave de Adams 13 ni tienen toxina de Chiga positiva.
Es extraño cómo habiendo en estos pacientes un problema de consumo de complemento, los niveles de C3 bajo reflejan la activación preferencial de la vía alterna y en estos pacientes solo el 30 a 40% lo tienen bajo y esto no descarta la presencia de la enfermedad. Las concentraciones de factor H, factor D, factor I pueden aclarar el mecanismo de consumo de C3 también, pero es común que los resultados anormales no se pueden encontrar en aproximadamente 60% de los pacientes con hemolítico urémico atípico. Es extraño y todavía faltan explicaciones para entender por qué suceden estos comportamientos. Bien, ahora pasamos a las mutaciones en el gen MAC que codifica las alteraciones en la cianocobalamina. En estos pacientes hay una enfermedad claramente de error innato del metabolismo en donde hay una conversión alterada de la vitamina B12 en sus formas activas metilcobalamina y adenosilcobalamina. El cuadro clínico de estos pacientes es precoz, empieza en el primer año de vida en general como una enfermedad multisistémica pero con un gran compromiso neurológico, también hay compromiso ocular, hematológico, renal, gastrointestinal, cardíaco y pulmonar. Las manifestaciones de CHU son claras, en los primeros 6 meses de vida va a haber maja y el diagnóstico se hace por cromatografía de aminoácidos y ácidos orgánicos, medición de ácido metilmalónico en orina, hay megaloblastosis, homocisteína en sangre aumentada y estudio genético de el gen MAC. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Niveles elevados de homocisteína, disminución de la síntesis de metionina en plasma y aumento del ácido metilmalónico en plasma y orina. El tratamiento de estas entidades se relaciona con las dosis de vitamina B12, betaína y ácido fólico. La vitamina B12 preferiblemente se debe dar en forma de hidroxicobalamina y se administra para maximizar la actividad enzimática. La betaína y el ácido fólico se utilizan para reducir la homocisteína y aumentar los niveles de metionina en sangre. El pronóstico de estos pacientes, el tratamiento sintomático puede mejorar los síntomas sistémicos. Sin embargo, estos pacientes tienen un cuadro neurológico muy complejo que usualmente va a acompañarlos a lo largo de la vida. Ahora hablemos del cuadro de las mutaciones en la diacilglicerol quinasa. Estas mutaciones son generalmente recesivas. Diacilglicerol quinasa se encuentra en el endotelio de plaquetas, podocitos y usualmente inactiva los diacilgliceroles que promueven estados protrombóticos. El cuadro de CHU también en estos pacientes ocurre en el primer año de vida, hay hipertensión arterial, hematuria, proteinuria y hay una evolución a enfermedad renal crónica terminal. Aquí inclusive se han descrito cuadros de síndrome nefrótico. En general no hay alteraciones en proteínas del complemento, pero se han descrito asociadas en trombomodulina y en C3, lo cual hace que el comienzo del diagnóstico sea difícil y se interprete como un hemolítico urémico atípico y se trate como tal en los primeros meses, digamos, de tratamiento hasta que se tiene claridad del estudio genético. Bien, ahora pasamos al segundo grupo de entidades que son las MAD primaria adquiridas. En este grupo están los pacientes con anticuerpos anti-ADAMTS13 que van a presentar una PTT congénita. El segundo grupo están los pacientes que tienen anticuerpos antifactor H. Aquí lo interesante es ver cómo muchos de estos pacientes tienen asociadas de lesiones homocigotas en las proteínas relacionadas con el factor H. Estas proteínas relacionadas con el factor H tienen como función bloquear la formación de la C3 convertasa y por ende bloquear el paso a la C5 convertasa y luego evitar que se forme el complejo de activación de membrana. Los análisis funcionales han demostrado interrupción de la regulación del complemento por diferentes mecanismos. Este cuadro clínico está descrito hoy en la literatura como DEAB-CHU.
es la deficiencia de proteínas plasmáticas relacionadas con el factor H y el síndrome hemolítico urémico positiva para autoanticuerpos y es un subtipo de SHUA. Tiene una morbilidad muy significativa. Los autoanticuerpos son IgG contra la fracción terminal C del factor H. Los autoanticuerpos llevan a una mayor activación de la vía alterna del complemento y el consiguiente daño celular endotelial. La presentación de SHUA en DAPCHU se asocia con un prodromo diarreico en hasta el 53% de las pacientes y esto hace que a veces se confunda con otro tipo de entidades esta enfermedad. Esta gráfica es muy bonita porque pretende en la parte superior mostrarnos cómo se regula el factor H, cómo regula realmente la actividad del complemento in situ en los endotelios. Vemos como el factor H se une a través de los glicosaminoglicósidos e inhibe la unión a C3b para que no se forme la convertasa de 3b. Igualmente es un cofactor para el factor I y hace que se bloquee la unión también y se forme la C3bI, de tal manera que no se va a formar, es un inhibidor de la convertasa de C3. Abajo vemos en naranja cómo los anticuerpos unidos a la fracción C terminal hace que no se produzca la unión a la pared del endotelio y por ende va a haber una alteración exagerada en la activación del complemento que no es frenada por nadie y por ende es una entidad muy seria con un cuadro clínico muy complicado. Este cuadrito nos muestra cómo son las manifestaciones clínicas y genéticas de estos pacientes con DAPCHU. Generalmente son adolescentes menores de 17 años, van a tener los anticuerpos antifactor H y las de lesiones homocigotas en estas proteínas reguladoras. Son homocigotos, como lo he dicho, tienen el 100% de los pacientes de DAPCHU tienen las mutaciones, las deleciones homocigotas y solamente el 15% de los pacientes con hemolítico urémico atípico tienen este tipo de deleciones. El gatillo disparador generalmente es una infección, la recurrencia es variable y en el trasplante tienen un pronóstico bastante favorable. A la derecha vemos los pacientes HU, generalmente son adultos mayores de 20 años y también en edades extremas al comienzo de la vida se puede ver el HU como ya lo mencionamos. No, estos pacientes lo que tienen son las deleciones y las alteraciones en las proteínas reguladoras del complemento, factor H, factor I, factor B, C3, las que hemos mencionado. La mayoría aquí son heterocigotos. Van a tener un gatillo disparador que usualmente es la infección, la recurrencia es variable y el pronóstico para el trasplante depende de la mutación, se va a presentar la posibilidad de recurrencia. Bueno, entonces para concluir, ir concluyendo, DAPCHU es más frecuente en adolescentes, también en niños más pequeños y en adultos. El debut tiene una alta frecuencia de síntomas gastrointestinales a diferencia de otras formas de SHUA. Esto hace que sea difícil de distinguir muchas veces con el SHU-STEC. Más frecuentemente tiene complicaciones extrarrenales, convulsiones, pancreatitis y hepatitis en la presentación, es altamente recidivante y lleva a los pacientes que no se tratan a enfermedad renal terminal en el 50% de los pacientes. Esto es muy importante porque requiere que la sospechemos y que se empiece un diagnóstico muy adecuado para un tratamiento temprano. El peor pronóstico, ¿quién lo tiene? Los pacientes que tienen títulos más altos de anticuerpos antifactor H al inicio de la enfermedad, el retraso en el inicio de la terapia de recambio plasmático y aquellos pacientes que tienen niveles bajos de factor H circulante tendrán peor pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento? El reconocimiento temprano del caso es necesario para enfocar la terapia. Se requiere una reducción aguda de los autoanticuerpos contra el factor H a través del recambio plasmático. Debe haber una eliminación del efecto de los autoanticuerpos del factor H con la administración de la inmunoglobulina G en muchos pacientes.
Y para una reducción a largo plazo en la generación de los anticuerpos debe usarse terapia inmunosupresora. Se han descrito pacientes tratados con anti-CD20, rituximab, con azatioprina, ciclofosfamida o micofenolato mofetil. El bloqueo de la progresión del complemento a la vía terminal a través de los anticuerpos C5, eculizumab, ha sido también necesario y está publicado en algunas series de casos con estos pacientes. Bueno, ahora pasemos a las MAT asociadas a infecciones. Aquí tenemos entonces que empezar hablando de este CHU, que es muy común y más común que el CHU-A, con un pico de presentación en niños menores de 5 años. Este CHU por Escherichia coli o 154 fue positiva en el 24% de la epidemia del 2011 en Europa, con una gran morbimortalidad, y se presentó en niños y en adultos. 3.5% de los pacientes con este CHU no tienen diarrea, 4.3% de los pacientes con CHU-A mediado por el complemento tienen diarrea concurrente al debut. Así que con estos datos, toda persona con microangiopatía trombótica debe ser investigada para CHU-STEC. Poco frecuente que haya mutaciones en el complemento, y todos los pacientes que terminan enfermedad renal crónica en STEC-CHU debe ser investigado para mutaciones en el complemento. Bueno, es muy importante acá hablar del CHU por neumococo dentro de las MAT asociadas a infecciones. El CHU por neumococo ocurre en niños y adultos con infección invasiva. Es más frecuente en menores de 2 años. La tasa de mortalidad es del 3% y la enfermedad renal terminal se va a presentar hasta en el 33% de los pacientes. Los mecanismos hipotéticos son la producción de neuraminidasa, que expone el antígeno T de los eritrocitos, plaquetas y células endoteliales, al que se va a unir la inmunoglobulina M circulante, resultando en un daño celular y en una MAT. La escisión del ácido ciálico por la neuraminidasa reduce la unión al factor H. Y en estos pacientes, recordemos, el CUMS por el mecanismo de acción es positivo. En esta publicación nos muestra lo grave que es esta enfermedad, y es que el CHU por neumococo es muchas veces subdiagnosticado porque se solapa con una coagulación intravascular diseminada. 5 a 15% de todos los pacientes con CHU son producidos por neumococo. Se asocia entonces a empiema en el 66%, a bacteremia en el 76% y a neumonía en el 81%. Y hay mayor presencia de trombocitopenia, son muy severas y puede haber asociados cuadros terribles de púrpura fulminans. Estos pacientes en general se han informado como 5 a 15% de todos los casos de CHU infantil y en el 40% de los CHU no STEC. El CUMS directo es 90% positivo en los pacientes con CHU por neumococo, con una especificidad del 48% y una sensibilidad del 60%. Aquí hay una complicación adicional para el diagnóstico, y es que este cuadro de reporte de 5 casos de CHU por neumococo nos muestra cómo, además de que la enfermedad es muy severa, luego de hacerle estudios de genética a estos pacientes se demuestran, como ven ustedes, que hay mutaciones en el factor B, han reportado en estos pacientes mutaciones en el factor H, por ejemplo, que es de alto riesgo, y también se han encontrado de lesiones homocigotas en las proteínas reguladoras relacionadas con el factor H. Así que esto complica un poco la enfermedad, hace que se comporten como un hemolítico urémico atípico y muchas veces van a requerir terapia anticomplemento hasta que se aclare realmente si coexiste o no una mutación de base y que el neumococo haya sido un gatillo disparador. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes con CHU por neumococo? Por supuesto, el tratamiento es sintomático, el manejo antibiótico, las politransfusiones, etcétera, etcétera, y el recambio plasmático. El recambio plasmático intenta eliminar o reducir los niveles del complejo antígeno
anticuerpo, antígeno T y la neuraminidasa en pacientes con CHU por neumococo. La Sociedad Americana de Aféresis reporta evidencia insuficiente para establecer la eficacia o la relación riesgo-beneficio del recambio plasmático y es una categoría hoy 3 con evidencia 2C. Y recomienda que las decisiones sobre la duración del recambio plasmático se tomen de forma individualizada según la respuesta. El líquido de reemplazo recomendado en este entorno es la albúmina al 5%. Bien, después de este recorrido por los diferentes cuadros sindromáticos de las microangiopatías trombóticas, entonces vamos a hacer un algoritmo diagnóstico que nos puede ayudar a definir en qué cuadro de estos podemos estar. Entonces tenemos un niño con una sospecha de MAT que tiene una maja y tenemos que preguntarnos primero si tiene una diarrea interoinvasiva. Si la respuesta es sí, probablemente estemos ante un CHU-STEC. Si la respuesta es no, es probable que estemos ante un CHU mediado por complemento, un hemolítico urémico atípico. También tenemos que meter en este grupo de sospecha diagnóstica los pacientes que tienen CHU por trastornos del metabolismo de la cianocobalamina si son menores de 1 año, CHU por trastornos de coagulación, por mutaciones en diacilglicerolquinasa si son menores de 1 año con compromiso renal. Tenemos que pensar si hay una PTT hereditaria o adquirida, evaluar el paciente si está tomando medicamentos y empezar a buscar si hay asociada una MAT secundaria. Si el paciente tiene una neumonía, tenemos que pensar probablemente que el paciente tiene un CHU asociado a neumococo, pero con las observaciones que se hicieron con respecto a la presencia de algunas mutaciones asociadas en estos pacientes que han sido encontradas. Y si tenemos un adolescente con un prodromo de un cuadro infeccioso, generalmente una EDA con un cuadro severo, multisistémico, compromiso del sistema nervioso central, hepático, páncreas y renal, tenemos que pensar que podemos estar ante un DEAB-CHU. Bien, y aquí hay más consideraciones que son las comorbilidades y los diagnósticos diferenciales. Tenemos que pensar que puede haber un diagnóstico diferencial, una CID, ver los cuadros infecciosos y tratarlos, descartar que no haya enfermedades autoinmunes. Es más claro cuando estos cuadros se presentan en pacientes con trasplante de órgano sólido y trasplante de células hematopoyéticas y ese es otro tema, el asociado al embarazo. Y esta gráfica de la derecha me gusta mucho porque aquí el paciente es de todos. Empieza la intervención del hematólogo, del intensivista, del nefrólogo, del pediatra, del hepatólogo, del trasplantólogo y de todas, digamos, del grupo multidisciplinario porque las decisiones pueden ser muy complejas en algunos pacientes. Y aquí hay que tener también algunas consideraciones de diversas observaciones. 1. Existe predisposición genética no diagnosticada aún a la patogenia del CHUA mediada por el complemento. 2. El CHUA, debido a la disregulación de la vía alterna del complemento, también puede manifestarse fenotípicamente sin una predisposición genética. 3. Es importante descartar que el daño endotelial directo es un activador primario y adicional de la vía alterna del complemento. 4. Escenarios clínicos de MAT, por ejemplo, en nefritis lúpica, en enfermedad injerto contra huésped, después de un trasplante de células madre, pueden estar asociadas con una marcada activación del complemento y manifestarse como una MAT-CHUA. Y aquí tenemos que tener claro, en estos pacientes, en todo este grupo de entidades, puede haber una tormenta del complemento sin que necesariamente coexista una mutación que lo explique. Entonces, para finalizar, ¿cuál es el abordaje y qué hacemos con estos pacientes con microangiopatías trombóticas? Bien, hoy hay diferentes guías que nos hablan también de la interpretación de todos estos cuadros a la luz y la decisión de tratamientos a la luz de la afectación del complemento. La parte superior, entonces miremos microangiopatías trombóticas, sacamos a la izquierda la PTT y empezamos a ver
Otras microangiopatías, enfermedades relacionadas con microangiopatía trombótica. Está el CHUA, que claramente, como sabemos, tiene una disregulación del complemento, y en estos pacientes la recomendación, y en pediatría, es empezar tempranamente un inhibidor del complemento como el eculizumab. Aquí a la derecha, en las MAC secundarias, que soy un grupo de investigación muy interesante, sí, los estudios muestran que hay una alteración en la vía inicial o terminal del complemento, considerar el inicio temprano de un inhibidor del complemento y especialmente si hay una disfunción orgánica severa. Pasamos entonces a las MAT que no tienen demostrada una actividad anormal del complemento, y estas entidades deben trazarse la condición de base, es decir, colocar antibióticos, quitar el medicamento, etcétera, y considerar un tratamiento inhibidor del complemento solo si hay refractariedad y está reevaluando y reevaluando si el paciente presenta una actividad anormal de la vía inicial o final del complemento. Igual, siempre tiene que tratarse la condición de base y reevaluar. Bueno, entonces, estas son las conclusiones de la conferencia. El diagnóstico de MAT exige conocimiento profundo. Hay nuevos descubrimientos con respecto a los mecanismos de causalidad que han creado importantísimas, interesantes oportunidades de tratamiento. Las diferentes clasificaciones históricas permiten relacionar puntos vitales para recordar. Hay que descartar PTT y hay que descartar CHU-STEC. Evaluar muy bien si hay compromiso renal o del sistema nervioso central. Medir la actividad del complemento a nivel inicial y a nivel del complemento terminal, y también ojalá medir siempre los anticuerpos antifactor H. No esperar las pruebas genéticas para decidir iniciar el manejo, y hacer una reevaluación constante en las MAT secundarias o en MAT infecciosas con mala evolución, porque no podemos olvidar que existe la tormenta del complemento y debe pensarse en estos pacientes para evitar desenlaces tristes y compromisos multiorgánicos si se requiere la terapia anti-C5B9, que es el eculizumab. Muchas gracias.